Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sashenka García y Ricardo Ramírez, junto a Juan Juárez en la producción del espacio, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkon, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de las galerías y las artes visuales, una mirada desde Venezuela. El arte en Venezuela ha tenido una presencia fundamental desde los espacios que han propiciado las políticas culturales del Estado venezolano. Museos como el Jesús Soto, Cruz 10, Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo de Caracas, el Lía Bermúdez en Maracaibo, la Galería de Arte Nacional y muchos otros han dado albergue a grandes obras y piezas de artistas nacionales e internacionales. Estos espacios alcanzaron renombre en toda la región hispanoamericana. Luego, y a veces en paralelo, diferentes espacios privados, desde la banca, brindaron cobijo a múltiples exposiciones permanentes y temporales. Hablamos de lugares estimulados por el Banco Provincial, el Banco Unión, el Mercantil, la CAF y otros, lo que permitió la existencia de un muestrario constante de obras sustanciales para el público nacional, en especial en Caracas. Con el avanzar del tiempo y la llegada del siglo XXI, el lugar que galerías privadas vienen a cumplir se va haciendo cada vez más importante. Desde galerías ya tradicionales en las Mercedes y otras zonas de Caracas, llegamos a centros de artes de capital privado como Trasnocho Cultural, Hacienda La Trinidad y en especial el Centro de Arte Los Galpones. Debemos señalar como hito importante la Sala BOD en la Universidad Católica Andrés Bello, que ha dado espacio a múltiples exposiciones de gran importancia. Pero con la llegada de la pandemia, estos espacios han tenido que reformularse y replantearse, siguiendo una tendencia mundial. Sobre esto hablaremos hoy. lo que piensa Ricardo. Bien, Sashenka, fíjate, cuando uno habla de arte en Venezuela, pues uno está hablando de un legado, de una enorme tradición, en donde los salones han cumplido un lugar histórico desde el principio y además otros elementos que han ido interviniendo, ¿no? Lo que significó la presencia del Estado y la política de crear diferentes espacios en diferentes sitios de Venezuela, ¿no? Como el trabajo de la museística en Venezuela llegó a ser una referencia en toda la región, la intervención de la banca, es decir, yo creo, y en esto voy a ser aventurado, que si hay un espacio de lo que podemos llamar las diferentes artes, que siempre ha tenido maneras de replantearse, desarrollarse y ofrecerse ante un público, ¿no? Ha sido definitivamente el arte en Venezuela. Estamos hablando de pintura, estamos hablando de escultura, hasta elementos mucho más recientes como el videoarte, ¿no? Sí. Entonces yo siento, o siempre he tenido la percepción de que goza de buena salud, porque además el arte es un mercado, ¿no? Es un mercado que puede tener un impacto mundial muy importante. Siento que es un espacio que recibe muchas oportunidades de becas, ¿no? Siempre he sentido que es un lugar como más seguro y menos incierto dentro de lo que puede ser las diferentes representaciones artísticas. O sea, no es lo mismo ser un artista plástico
que decir soy un escritor. Oh, no. Y no es lo mismo decir tampoco soy un escultor, ¿verdad? Que soy un músico, ¿no? Especialmente en el contexto caribeño, en el contexto venezolano además actual, ¿no? Entonces, yo siento, o por lo menos es la sensación que uno tiene, que todavía hay ciertos espacios físicos que se mantienen activos, donde hay artistas que viven aquí o que viven afuera y vienen a inaugurar muestras, exposiciones, etcétera. Y además cuentan con un respaldo que es el imaginario venezolano vinculado con diferentes tendencias del arte, ¿no? Entonces uno puede ver diferentes monumentos en Venezuela, así como te puedes encontrar con representaciones de lo que fue el arte cinético y su impacto en el contexto de la modernidad, hasta manifestaciones de arte ingenuo y de otras cosas. Yo siento que el arte siempre nos rodea en el contexto venezolano, particularmente en Venezuela. Si uno presta atención, uno va a ver, bueno, aquí tienes una escultura de tal artista, que sucede que es un artista muy importante, pero bueno, forma parte de tu día a día, ¿no? Pero una cosa es cuando ya tú estás hablando de galería, que la galería brinda un espacio para una exposición y también busca y propicia la venta de esas obras, ¿no? Entonces, siempre he tenido la duda de, bueno, ¿qué tan buen negocio será montar una galería, ¿no? Y muchos podemos llegar a especular con lo que significa el mercado del arte y lo que significa lo que uno como espectador trabaja con una galería, porque para la mayoría de las personas del público una galería es un museo pero más chiquito. Así es. Entonces yo voy a ver, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas quizás no son las que van a ir a comprar, ¿no? Una pieza. Entonces, por ahí yo creo que es importante acercarnos a nuestros invitados y a tantas dudas, pienso yo, o tantas cosas que tienen que enseñarnos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Es difícil además, como siempre para mí, no recordar mi propia experiencia como visitante de lo que fue en un momento muy importante, por lo menos en la vida caraqueña, sé que en ciudades como Maracaibo también, el circuito de museos. Yo fui una niña que iba al Parque de los Caobos, ¿verdad? Que iba a la Plaza Morelos, que recorría el Bellas Artes, que después iba un poquito más allá, al Museo de Arte Contemporáneo, y que eso era además un recorrido de fin de semana importante, no solamente para ver las exposiciones permanentes, la muestra permanente, sino por supuesto las exposiciones itinerantes. Recuerdo además con especial gusto cuando el Museo de Arte Contemporáneo adquirió esta colección maravillosa de Picasso. Era como un orgullo enorme, ¿no? Pensar que en nuestros museos iba a haber una sala de obras de Picasso y que las íbamos a poder ver cuando quisiéramos. ¿Qué pasa? Que como tantas otras cosas se han ido diluyendo en nuestros problemas, que van arropando, como quien dice, todos los espacios de una u otra forma, y pues esas experiencias también se han visto profundamente afectadas. La experiencia de visitar lo que fueron grandes museos, porque como tú mencionabas, Venezuela llegó a ser referencia latinoamericana en estas experiencias museísticas. Ahorita no lo somos, ojalá lo volvamos a hacer. Las obras son del Estado, en una política de Estado, por lo tanto son patrimonio, ¿verdad?, de todos los venezolanos, y en tanto patrimonio esperamos pues que puedan volver a ser disfrutados por todos los venezolanos. ¿Qué ocurre? Que como en muchos otros aspectos y muchas de las cosas que hemos conversado aquí, el sector privado grande o el sector privado pequeño han ido ocupando y retribuyendo de una u otra manera a la sociedad estos espacios que ahora se han visto tan afectados. Entonces, probablemente ya no como a mí, mi mamá me llevaba a los museos, probablemente muchos papás lleven a sus niños ahora a las galerías.
o a los espacios estos parques culturales o centros culturales que albergan galerías. En esa medida, creo que también caben todas las preguntas que tú te has venido haciendo en relación con el mercado del arte. Nosotros tenemos efectivamente una amplia cantidad de galerías que exponen regularmente o que antes de la pandemia efectivamente lo hacían, artistas jóvenes que han recibido becas, apoyos de embajadas, que se van a formar fuera o que van a vivir experiencias con otros artistas que regresan, que cuentan esas experiencias y podemos ir a verlas. Se han desarrollado, como lo que hace la Sala Mendoza, diplomados y espacios de formación para entender qué es esto, ¿no?, del arte contemporáneo. Entonces, ¿qué mejor que hablar con expertos en arte y en galerías para entender de qué va esto en nuestro país, ¿verdad? ¿Con quién conversamos? Con Melina Fernández y Humberto Valdivieso. Humberto Valdivieso es curador de arte contemporáneo y profesor investigador de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas y del Comité Académico de la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid. Es autor de libros y artículos en arte y diseño. Su última publicación ha sido el libro La movilidad del presente, estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad. Buenas tardes, profesor Humberto. Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. El honor es nuestro. Profesor, yo tengo 2 preguntas para usted. Vamos a empezar primero con una y después entonces pasamos a la siguiente, ¿vale? Muy bien. Espero no sean muy complicadas. La primera pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿El venezolano es un ciudadano interesado en el arte contemporáneo? Mira, sí, es una pregunta compleja porque, bueno, el arte contemporáneo es el arte de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Uh-huh. Es el arte del acontecimiento del instante. Uh-huh. Y siempre tiene la dificultad que al ser el arte del acontecimiento y del instante, no siempre, bueno, las personas están preparadas para comprenderlo. Y esta preparación no tiene que ver solamente con el patrón cultural de las personas o con la educación que tenga, sino con lo que están acostumbrados a ver. Entonces, el arte contemporáneo, pues, presenta esa dificultad. Por lo tanto, no es quizás el más popular de todos, pero con todo y eso, hay una movida cultural en Caracas muy buena y muy interesada en lo que está sucediendo, y en todas partes del mundo, bueno, el arte contemporáneo, digamos, es un espacio para unas vanguardias, para una avanzada de personas interesadas, y luego se va incorporando al común de la sociedad. Ok. Sí, como espectadora sé que el arte contemporáneo nos pone, diríamos que como espectadores es más retador, porque nos exige, digamos que nos exige otro nivel de compromiso a la hora de, digamos, de ser parte de ese arte del instante, como usted menciona. Pero coincido en que Caracas, por lo menos, está ofreciendo cada vez más espacios o experiencias, diría yo, ¿no?, cercanas al arte contemporáneo. En función de eso, profesor, creo que podría ir mi segunda pregunta. ¿Qué estrategias han desarrollado las galerías para seguir activas en la no presencialidad? Sabemos que la pandemia nos puso el mundo patas arriba. ¿Cómo han respondido las galerías y estos espacios a esta situación mundial?
Mira, bueno, ha sido una época difícil, ¿verdad? Sí. Para las galerías en específico y para los centros culturales, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Sí. Pero creo que la respuesta ha sido buscar adaptarse e innovar en función del mundo que tenemos ahora. Y eso, digamos que ha sido una respuesta favorable, porque lejos de quedarse estancados en el conflicto o, bueno, vivir un drama porque las condiciones no son favorables como eran antes, Ya. han empezado a ver qué puede ser favorable ahora. Tú dijiste algo muy importante, que es la experiencia. Entonces, las exposiciones han ido yéndose mucho al ámbito de la experiencia. Es que el arte contemporáneo es así también, que ir a una exposición sea una experiencia, pero no solamente una experiencia social, una experiencia de vivir el arte. Y eso es muy importante en ese sentido. Yo creo que lo híbrido es lo que ha ido marcando el renacer de los espacios de arte en Venezuela. Y ese renacer ha estado dado por, bueno, una presencialidad que es necesaria para cierto tipo de obras, con una propuesta virtual que la acompaña, que complementa la experiencia de las personas en lo que puede haber vivido el espacio físico. Yo creo que por ahí va. Nosotros tuvimos una experiencia en la Galería Chercuone, en el último trabajo que yo hice, que se llama 4 Cuartos, todavía está 4 artistas extraordinarios, grandes maestros, y esto ha sido, bueno, toda una experiencia interesante, porque la gente ha ido por grupos, también se han visto los productos a través de las redes sociales, se han comentado, y digamos que el modo de aproximarse al arte ahora es distinto. Yo creo que las galerías y los centros culturales, lejos de ver esto de manera dramática, han buscado con inteligencia la forma de poder ofrecerle al público el arte sin que, bueno, tengan que cerrar o tengan que clausurarse. De hecho, se está haciendo muchísimo. Es impresionante todo lo que se está haciendo en Caracas en este momento en arte. Y digo Caracas porque no estoy al tanto del resto del país, pero estoy seguro que también hay grandes esfuerzos. Seguro que sí. Profesor Humberto, muchas gracias. Y gracias también por convocar a la exposición en la Galería Chercuone, para también decirle a nuestros escuchas. Y yo le voy a pasar la palabra a Ricardo, agradeciéndole nuevamente por estos minutos. Hablamos con el profesor Humberto Valdivieso, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde además es investigador y al que le debemos mucho de la presencia del arte, tanto en el campus como en la sala, en el gran edificio de la biblioteca, en el campus de la universidad, ¿no? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás? Encantado de hablar con ustedes y, bueno, reencontrarme contigo aquí, que te tengo tanto aprecio. Humberto, una pregunta. ¿Cuáles han sido las dinámicas del arte venezolano contemporáneo en su exposición en salas, tomando en cuenta elementos que podríamos llamar marcas de tiempo, ¿no? Pensemos en migración, pensemos en diáspora, por ejemplo. Mira, digamos que ha habido una mirada doble, no sé si ambigua es el término, pero una mirada de ida y de vuelta a la vez. Y eso ha sido muy interesante, porque si bien el tema de la diáspora y de la migración ha estado no solamente ha habido una apertura de los centros culturales y las galerías a este tema, ha sido pues de los artistas que están en Venezuela y también los artistas de la diáspora se han puesto a pensar mucho en eso. Pero el tema de la diáspora no ha cerrado la reflexión de lo que está ocurriendo en Venezuela y de las preocupaciones de los artistas que están aquí adentro y de la gente en Venezuela. Digamos que yo observo que hay un diálogo interesantísimo donde el movimiento, la movilidad,
incluso la idea de que si estoy adentro, estoy viviendo otras diásporas también con respecto al espacio público e ir redescubriendo la intimidad y ciertos conflictos que implican volver hacia adentro de la casa, pero también hacia adentro del alma. Y creo que en ese ir hacia adentro, que es una revisión, es donde todos los tipos de diáspora, los que están afuera y los que están aquí en Venezuela, que también habían vivido una especie de diáspora con respecto a un país que ya es completamente distinto y que no se parece al país que teníamos, se han encontrado, y eso es muy interesante. Y entonces las reflexiones de los artistas que están fuera de Venezuela y los que están dentro de Venezuela creo que coinciden mucho en ese sentido, y de ahí pues que las propuestas estén muy ligadas a la idea de, movimientos interiores, movimientos exteriores, tránsitos, traslados, revisiones, tipo cómo se vive el dolor, pero también cómo se viven las nuevas experiencias. Y bueno, no voy a nombrar artistas aquí porque es un gran compromiso, son muchísimos los que están trabajando, pero diría que hay una riqueza muy particular en el arte venezolano ahora, y bueno, eso lo vemos en las exposiciones que están en este momento. Hay una gran exposición ahorita extraordinaria en la Hacienda La Trinidad, curada por Lorena González, que tiene que ver también con los tránsitos, asociado a un tránsito histórico, pero que está muy vinculado a los propios tránsitos de los artistas en este momento. Igual pasa con 4/4, 5 experiencias, o con lo que se muestra en la ONG de Nelson Garrido, y así en todas las galerías de Caracas, y lo que está ocurriendo. Creo que eso es muy interesante, y hay un punto de encuentro donde la diáspora exterior y la diáspora interior están viéndose la cara. Pero muy interesante lo que nos estás contando, Humberto. Y ya para cerrar, en consonancia con esto, ¿no? ¿Cómo es el público, ¿no? El que se acerca al arte, que sigue en Venezuela, que permanece en Venezuela? ¿Tú sientes que ha cambiado en sus intereses en los últimos años? Mira, creo que es un público que está cada vez buscando más experiencia, mayor innovación, ¿verdad? Y mayores retos en los artistas y en el arte contemporáneo. Ya como los temas han variado tanto, pues la gente está buscando sorprenderse. El arte contemporáneo tiene mucho de esa sorpresa. También están experimentando todo lo que está ocurriendo en el mundo digital, que es una cosa increíble. Es decir, han habido exposiciones maravillosas. Los artistas que no eran digitales están comenzando a hacer obras digitales, obras híbridas. Está todo el trabajo que ha hecho Aguacultura, que es increíble, o Incubadora Visual, lo que estamos haciendo desde el Centro Cultural UCAP también, con nuestras nuevas salas digitales, pero también, lo han hecho otras galerías y otros espacios. Entonces, yo creo que el público ahora tiene una necesidad importante de ser sorprendido, conceptualmente, visualmente, y en el modo en cómo se le va a servir esa sorpresa, en el formato en el que le vaya a llegar el arte, en la experiencia, cómo la vaya a vivir. Al menos yo lo entiendo así, y es el modo en que me gusta plantearme los retos curatoriales, porque eso nos pone en un mismo, digamos, tránsito de navegación y de curiosidad con los espectadores, que son nuestros compañeros, lo de los curadores, lo de los artistas y lo de los centros culturales, porque ahora digamos que estamos todos en el mismo movimiento en el mundo, y eso es interesantísimo. Maravilloso, Humberto. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Sí. Y nada, un enorme abrazo para ti, Humberto. Gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, profesor. Gracias, Chen. Como ucabista, además, orgullosísima de escucharlo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Las galerías y las artes visuales? Una mirada desde Venezuela. Somos Ricardo Ramírez y Sachenka García. Seguimos compartiendo con nuestros invitados. ¿Con quién conversamos? Con Melina Fernández y Humberto Valdivieso. Melina Fernández estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Bonn, Alemania. Tiene una maestría en Administración de Empresas por el IESA, pero como ella misma comenta, su quehacer profesional le da un toque de malabarista. Mamá de Catalina, es codirectora junto a Luis Romero de la Galería Abra, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones en Caracas desde el 2016. Melina, gracias por estar en Alfabeto del Mundo. Hola, Sashenka, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Melina. Gracias, Ricardo. Voy a hacerte un par de preguntas, ¿verdad? Y vamos a ir conversando a partir de ellas. ¿Te parece? Perfecto, buenísimo. Melina, ¿es el venezolano un ciudadano interesado realmente en el arte contemporáneo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta súper difícil porque, bueno, tendríamos que definir al venezolano como si fuese una unidad súper uniforme, ¿no? Yo, de todas maneras, me atrevería a decir que el venezolano es una persona interesada en el encuentro, en una persona curiosa, y eso lo hace, yo creo que bastante como con una tendencia a interesarse entonces por eso que llamamos arte contemporáneo, que forma parte del quehacer de nosotros en la galería y de muchos otros espacios aquí, al menos en nuestra ciudad de Caracas, y algunos otros sobrevivientes espacios en otras ciudades de nuestro país. Entonces yo me atrevería, Ricardo, a decir que sí. Creo que hay ámbitos del arte contemporáneo que son quizás un poquito menos accesibles o quizás un poco menos inteligibles en una primera instancia, pero que una vez puestos en contacto con la audiencia comienzan a permear y a hacerse su propio espacio. Entonces sí creo que al menos desde nuestra experiencia podemos decir que hay en nuestro país gente interesada en el quehacer de los artistas, con la curiosidad en comprender un poco cómo funciona ese mundo, a qué se dedican, cuáles son sus inquietudes. Entonces, bueno, a mí me gusta creer que sí. Genial, genial. Y, Melina, ¿qué estrategias han desarrollado las galerías para seguir activas en el contexto de la no presencialidad? Bueno, eso ha sido, al menos para nosotros, todo un reto, y me atrevo a decir que para nuestros colegas no ha sido diferente. Creo que al inicio de la pandemia, bueno, primero tardamos un tiempito en entender cuánto tiempo iba a tomar todo esto, cómo íbamos a poder funcionar o no. También recordemos que los primeros meses, al menos hasta el mes de octubre del año pasado, del año 2020, en principio no podíamos abrir nuestros espacios al público bajo ningún formato. Entonces, ese inicio, al menos para nosotros, fue, bueno, un poco de mucha incertidumbre, y lo que tratamos de hacer fue volcarnos un poco a aquellos espacios que hemos ido construyendo en el tiempo, que ya de por sí eran virtuales y que tenían una vida propia y cumplían unas funciones, pero bueno, decidimos dedicarle un poco más de espacio y de esfuerzo en nuestra cotidianidad, como son en nuestro caso pues nuestra página web y nuestras redes sociales, como espacio para comunicarnos con aquellas personas que acuden con frecuencia a la galería e incluso con nuestros artistas. El año pasado tuvimos un proyecto que se llamó Desde Adentro del Afuera, en el que, bueno, invitamos a nuestros artistas a que nos contaran un poco cómo estaban ellos experimentando esta situación tan particular. Entonces, a partir de ese diálogo entre ellos y nosotros, bueno, surgió un proyecto que no tuvo espacio físico nunca, y que solamente lo compartimos a través de las redes sociales de la galería, por ejemplo. Okay. Luego, bueno, nos inventamos un par de exposiciones que eran completamente virtuales. Tratamos de llevar el espacio de la sala a lo virtual. Fue una experiencia interesante, que yo creo que teníamos que transitar, pero que puso para nosotros aún más en evidencia la relevancia del encuentro presencial para nosotros y para el público con el que estamos acostumbrados a trabajar.
Ya a partir de octubre, pues bueno, hemos tenido la posibilidad de abrir nuestros espacios una semana sí, una semana no, como prácticamente todos los demás. Ujú. Y bueno, nos hemos adaptado un poco a esas dinámicas. Debo de admitir que generalmente la gente tiene como la impresión de que el trabajo en una galería es solamente abrir una exposición al público y tener eso, pues unas obras de arte allí exhibidas y que poca cosa más sucede como en nuestras pequeñas oficinas. Sin embargo, Exacto. la verdad es que hay mucho más detrás de eso, ¿no? Entonces también nos hemos volcado un poco a esos ámbitos del trabajo que no son quizás tan evidentes y que no parten necesariamente del contacto directo con quienes normalmente nos visitan. Entonces, pues por ejemplo, en Abra nosotros somos representantes a nivel global del trabajo de Sheronawe Hakihiwe, que es un artista venezolano Yanomami con quien tenemos muchísimo trabajo, y nos hemos abocado a la labor de las conexiones institucionales vinculadas al trabajo de Sheronawe, que en este momento así lo requieren. Entonces, pues bueno, hemos encontrado la manera de poner nuestros esfuerzos en aquellas labores que para nosotros a momentos son novedosas o son muy exigentes, también un poco por la particularidad de nuestro país, esta situación un poco de aislamiento. Entonces yo creo que cada quien ha ido como dándole la vuelta un poquito a la situación. De todas maneras, Ricardo y Sashenka, les comento, para nosotros nada más sabroso que poder abrir nuestros espacios al público y encontrarnos con la gente. O sea, por supuesto. Y que la gente se pueda encontrar con el trabajo de los artistas. No, creo que no hay situación comparable y estamos muy contentos de ver cómo lentamente y de manera como muy acotada y segura también, pues el público ha ido acercándose nuevamente a las inauguraciones, a las clausuras e incluso a la visita un poquito como más resguardada en días de semana, cosa que agradecemos muchísimo. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias, Melina. Ahora le voy a dar el pase a Sashenka. Perfecto. Hola Meli, ¿cómo estás? Nuevamente estamos hablando con Melina Fernández, codirectora de la Galería Abra, que se encuentra en el Centro de Arte Los Galpones de Caracas. Sí. Yo también tengo unas preguntas para ti, Melina, por supuesto. Cuéntame. Mira, ¿cuáles han sido las dinámicas del arte venezolano contemporáneo en la exposición en sala? Ya que, como has comentado, se ha podido progresivamente volver a ese encuentro. Tomando en cuenta la migración. Bueno, yo creo que eso es un tema que nos compete y nos afecta y media, digamos, nuestras maneras de funcionar desde mucho antes de que iniciara toda esta situación tan particular desde el año pasado. Yo creo que eso depende un poquito de cada tipo de espacio, ¿no? Pero, bueno, por una parte creo que no es sorpresa para nadie que buena parte de nuestros artistas contemporáneos no viven hoy en día en nuestro país. Eso evidentemente dificulta la posibilidad de mostrar su trabajo dentro de Venezuela, ¿no? Porque, bueno, porque la dinámica, por lo menos para nosotros, requiere de la presencia del artista, bueno, la posibilidad incluso a veces de trabajar aquí por un tiempo para poder tener los trabajos y tal. Entonces se dificulta un poco esa parte como operativa, ¿no? Luego, bueno, abre otras posibilidades, como que, por ejemplo, nosotros en la galería trabajamos con varios artistas que están residenciados hoy en día en Europa. Oscar Abraham Pavón, Ana Navas, Ana Lenzo, Lucía Pizani, Jaime Gil, para comentar solamente algunos de ellos. Entonces, bueno, cuando tenemos alguna posibilidad de exhibición en el extranjero, en el marco de una feria a la que somos convocados o en el marco de alguna alianza con otro espacio privado, bueno, pues tenemos la posibilidad de trabajar con ellos en sus lugares de trabajo, ¿no? Pero bueno, no solamente desde lo operativo plantea un reto, sino que evidentemente los temas que nuestros artistas abordan van de la mano de esas situaciones, no siempre, no exclusivamente, pero sí con cierta frecuencia. Uno ve en el trabajo de ellos pues el vínculo con nuestro país, a veces de formas como muy sutiles, y yo creo que de formas muy enriquecedoras también. Hay artistas que abordan temas que son fundamentales hoy en día para nuestro país y que lo van a hacer en años venideros, y que yo creo que el acercamiento de ellos es
muy sensible y muy actual. Ese, por ejemplo, es el caso de Ana Lenzo, que trabaja el tema del extractivismo, de la minería. Okay. Entonces, bueno, yo creo que ahí finalmente una situación que inicialmente es muy dura y triste en muchísimos sentidos, pues termina siendo también como fuente de creatividad y fuente de trabajo, ¿no? Así es. Creo que hay otro tema que es fundamental en relación a la migración, que no solamente ha emigrado el artista, ha emigrado el público quizás interesado, formado, o que tenía un cierto vínculo con espacios como el nuestro, que si bien Abra tiene de fundada desde el febrero del 2016, pues en años previos, Luis Romero, mi socio, tuvo un espacio con su only llamado Oficina Número 1, que se dedicó durante más de 10 años también a la formación a la generación de espacios, ¿no? Y como ellos, muchos otros proyectos en nuestro país. Entonces, ese público que tú te has esmerado en alimentar, en nutrir, bueno, de cierta forma también se desarticula. Y así se desarticulan también las redes de coleccionismo, que son fundamentales para que todo el circuito pueda, de cierta forma, funcionar. Son básicas para las galerías, pero son básicas para los artistas también. Claro, claro. Entonces, bueno, es sin duda es un elemento no despreciable que siempre tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro funcionar diario, ¿no? En el arte y en la vida, porque ya es parte estructural. Justamente, Melina, en relación con lo último que estás conversando, va mi última pregunta para cerrar, porque bueno, los tiempos de radio ya sabemos que son un poco más cortos. Es así. ¿Cómo es el público amante del arte que sigue en Venezuela? ¿Han cambiado en sus intereses en los últimos años? Bueno, yo creo que es difícil, es un poquito parecida a la primera pregunta que me hacía Ricardo, ¿no? En cuanto a lo difícil de responder como con un criterio con el que yo me sienta como hablando de certezas, ¿no? Creo que nosotros vemos, sí, una renovación del público, caras que antes nos visitaban con mucha frecuencia, pues han desaparecido fundamentalmente porque no viven en el país, ¿no? Y se acercan nuevas generaciones, vemos con frecuencia muchachos jóvenes. Nosotros en los primeros años de la galería tuvimos un ciclo de conciertos muy bonito que hacía que gente de repente más joven, no necesariamente interesada en el trabajo expositivo de la galería, se acercara y después de ese primer acercamiento a través de la música decidiera curiosear y se generara allí entonces un interés en el otro quehacer de la galería, ¿no? Esas son como las estrategias que uno va como articulando para invitar a aquellas personas que a veces un poco cuando abren la puerta de una sala expositiva se pueden sentir un poco abrumadas o asustadas incluso, ¿no? Sí, hay una intimidación a lo mejor. Sí, yo sí creo que eso pasa a veces. Nosotros tratamos de alguna manera de ser como, bueno, de encontrar la forma, o sea, ofrecemos visitas guiadas con los artistas o con el curador de la muestra, pero bueno, siempre hay ahí un paso que tratamos de que la gente termine de dar y que una vez dentro de la sala se sienta cómodo y sienta que básicamente el acercamiento con ese acontecer allí depende más de ellos que de cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Yo sí creo que como todo cambia, la gente va cambiando, nosotros sentimos, y es una conversación que tenemos con frecuencia, que sería importante que aquellas personas que han emigrado, pero que siguen teniendo un vínculo con nuestro país, se mantuvieran como conectadas con el quehacer de nuestros artistas y con el quehacer de los espacios, porque aunque nosotros somos espacios privados, pues hemos venido como un poquito o cumplimos a veces funciones que ni de lejos llegan al aporte que deberían hacer las instituciones, pero que sí buscan llenar unos vacíos, ¿no? Y creo que si aquellos que estamos afuera, aquellos que estamos adentro, ponemos la mira y decimos, ok, aquí hay gente trabajando, ¿qué está sucediendo aquí? Comprendemos un poco que para que esos circuitos funcionen, todos tenemos que participar, se podrían generar dinámicas mucho más enriquecedoras, ¿no? Entonces, siempre hacemos como un llamado a los coleccionistas que se han ido a estar atentos a lo que pasa aquí, a no dejar de adquirir, a
porque bueno, la verdad es que las instituciones no adquieren desde hace muchos años, Sí. ni públicas ni privadas, Así es. y eso es muy duro, no solamente para los espacios, Sashenka, que sería lo que me tocaría quizás abordar, pero para los artistas, pero es que no, ni siquiera desde el punto de vista de la supervivencia económica, sino básicamente nuestros artistas no tienen como un espacio de desarrollo y de crecimiento local, que vendría siendo como la plataforma para que ellos pudieran crecer fuera de nuestras fronteras, ¿no? Hay Sí. artistas que logran ese salto sin pasar por lo local, Así es. porque bueno, llevan muchísimos años residenciados fuera y han hecho toda su carrera en otras latitudes. Este es el caso, por ejemplo, de una fantástica artista venezolana, Sol Calero, residenciada en Berlín. Bueno, lleva toda su vida, bueno, muchísimos años en Berlín, se formó allí y ella ha ido creciendo su trabajo fuera de Venezuela. Prácticamente nunca ha exhibido aquí, ha tenido una participación en un salón hace muchos años. Es decir, y te puedo repetir varios casos que Seguro. funcionan más o menos de la misma forma, pero lo ideal siempre es que de lo local el artista vaya como creciendo, como si fuesen las ramas de un árbol, ¿no? Y terminar haciendo una copa enorme. Entonces, bueno, nosotros continuamos haciendo el trabajo, los artistas también, hay artistas jóvenes aquí también Muchos, que sí. necesitan un espacio. Así es, así es. Y bueno, en eso estamos. Ustedes lo ofrecen, los agradecemos muchísimo. Meli, podríamos seguir conversando mucho más, pero lo que podemos hacer es que te invitamos en otra ocasión para Alfabeto del Mundo, ¿verdad? Con gusto. Y Así seguimos conversando. Muchas gracias por estar, es muy valioso todo lo que nos has dicho hoy. Creo que la audiencia va a quedar súper interesada. Y bueno, de parte de Ricardo y de mí, todas las gracias. Y bueno, sigan trabajando, sigan insistiendo. Igual ustedes. Aquí Gracias, estamos. Melina. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta aquí nos trajo el río. Bien, Sashenka. A mí me pareció magnífico todo lo que dijeron tanto Humberto como Melina. Yo me atrevo a rescatar como unas 3, 4 cosas, ¿no? Primero, ese concepto que señaló Humberto de lo híbrido, ¿no? Y que es tan importante para poder entender lo que significa la dinámica del entendimiento de un mundo contemporáneo, de sus manifestaciones artísticas y de ese encuentro entre lo que uno llama el público o el espectador y el arte, ¿no? Y cómo hay una dinámica, pues, marcadamente híbrida, donde, bueno, tú puedes estar en las peores condiciones, quizás dentro del país, pero de repente tienes internet y te dio la oportunidad de recorrer, ¿verdad?, un museo en París que tenía estos recorridos virtuales, ¿no? Sí, entonces muchísimo. tienes esa experiencia, digamos, un poco a primera mano. Luego, otro tipo de experiencias como puede ser recorridos casi antropológicos más que turísticos, que mucha gente está haciendo en diferentes espacios de la ciudad, que dábamos por sentados, pero llegó un momento en que sencillamente los dejamos atrás porque por razones políticas, de transporte u otras, ¿no? Y es algo que a través de los planteamientos virtuales, de los museos, de las galerías, de todos estos espacios de arte, estamos volviendo a conectar. Entonces creo que eso fue parte de un proceso que se dio el año pasado y que a partir de enero, en que empezaron a abrir nuevamente los espacios de arte, pues ya hiciste un piso. E hiciste Claro. un piso para un público que no era ese público usual, que como bien señaló Melina, y esto es algo de lo que no se habla tanto, migró ese público natural, ¿no? Pero hay nuevos públicos que empiezan a aparecer y otros que empiezan a redescubrir diferentes espacios, ¿no? Luego lo que también dijo Humberto de los dos tipos de diáspora, ¿no? Hay una diáspora que se fue del país, pero hay una diáspora que salió de un país y llegó a otro, Así ¿no? es. Es como un viaje en el tiempo, por decirlo así. Entonces, se mueve en unas dinámicas muy diferentes. O sea, para muchísimas personas, mirar hacia el pasado es como si no estuviéramos mirando hace 10 o 20 años, sino hace 50, 60. O sea, tanto ha cambiado todo, ¿no? Y ahí también hay una riqueza que puede propiciar unos diálogos y que nos permitan
entendernos y comprendernos muchísimo más. Y por último, lo que señaló Melina de la apuesta por el futuro, en especial en el apoyo al artista, ¿no? Cómo la galería trabaja en descubrir un artista, ¿no? Que no va a encontrar un espacio en un museo, Claro. ¿no? Porque tú tienes que recorrer una vida para poder encontrar ese espacio y te da el apoyo, apuesta por ti y luego con el tiempo, o esa apuesta se trata de mantener en el tiempo porque se ve una enorme posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ese apoyo al artista desde las galerías y desde una red de galerías es lo que permite ver un apoyo para que te conozcan aquí, para que sea también un trampolín, por qué no decirlo, hacia el extranjero, pero también la experiencia del que ya tiene tiempo desarrollándose en el extranjero y no ha expuesto acá y siente una enorme emoción con el poder exponer aquí. Yo lo veo un poco por ahí. Nuestra relación, Ricardo, con la vida ahora es un poco palindrómica, ¿no? Es de ida y vuelta entre los que están y los que nos quedamos, y es así. Yo diría que en todos los ámbitos de la vida, y el arte no está, por supuesto, fuera, ¿no? de estos espacios. Que pueden ser dolorosos, que pueden ser conflictivos, pero también pueden ser hermosos, pero también pueden ser nutritivos y también pueden fomentar un desarrollo creativo muy interesante, tanto adentro como afuera, vinculados con el país. El profesor Humberto nos hablaba de este arte del instante. El arte contemporáneo nos va a dar, Ricardo, como para hacer muchísimos programas. ¿Por qué? Porque efectivamente es un arte tan difícil de asir, que es desde la experiencia que se construye, que bueno, explicarlo incluso para expertos nos los pone cuesta arriba. Sin embargo, creo que mencionar ese arte del instante, la importancia de la experiencia, como hablaba el profesor Humberto, y también lo que mencionaba Melina, de la necesidad del público venezolano interesado en el encuentro, ¿no? Quizá no solo en el arte, pero sí en el encuentro, puso sobre la mesa un poco lo que conversábamos al principio. Cuando el espacio público, es decir, el espacio que nos pertenece a todos desde la cultura, está mermado, encontramos otros espacios para encontrarnos, ¿no? Y esos espacios en estos momentos, en lo que se relaciona con el arte, está vinculado a las galerías y a los centros culturales que siguen insistiendo y apostando por mostrar y por además educar. El hablar de ese público joven era importante, abrirse para hacer espacios formativos en el ojo de quien va a mirar o a experimentar una obra de arte. La etiqueta Nuestro Arte. Visitar los domingos las inauguraciones en la ciudad. Suelen coincidir estas inauguraciones en las galerías. Estamos hablando de un domingo de lujo, una experiencia que vale la pena vivir, magnífica. A veces también los sábados. Es algo que vale la pena vivir, de verdad. Absolutamente. Visitar las galerías en semana flexible. La Galería Abra, por supuesto, con quien hablamos hoy. Pero también está la Galería TAC, la Galería Escaso. Y justamente recomiendo en la Galería Escaso que vayamos, porque todavía tendrán exposición por algunas semanas, la exposición homenaje centenaria a la gran artista Mercedes Pardo. Esto es realmente imperdible. En el próximo encuentro. La vida de Nos, fomentando la memoria y la identidad. Y tendremos como invitados a Héctor Torres y Albor Rodríguez. Bien amigos, esto fue Alfabeto del Mundo. Sachenka García y Ricardo Ramírez los acompañamos junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián Fonburco. Gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @Alfabeto del Mundo. Los programas están disponibles a partir del día lunes en el canal YouTube de la Radio Escuela. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.